Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a una sesión más de estos webinars organizados por SMEAP y en alianza con Mundo Verde Paraguay, Agroinnova Panamá y ¿quién se me está faltando? Agrosistemas Controlados. Bienvenido, bienvenida. Joel, buena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gautemo. Un gusto estar aquí nuevamente. Veo que me veo un poco amarillo, pero está bien. Quisiera que nos pusieran ahí en el chat si nos ven y nos escuchan bien, para dar inicio, Cuauhtémoc. Claro, dice una canción en México, amarillo no me pongo, amarillo es mi color. El día de hoy vamos a traer un tema muy interesante que tiene que ver con la elección de los sustratos. No me quiero adelantar a presentar porque ahí Joel tiene el dominio del tema. Mi función aquí el día de hoy es interactuar un poco con ustedes. Díganos si se ve y se escucha. Ya vemos que sí, se ve y se escucha bien. El siguiente comentario está relacionado a que si por alguna razón se dejara de ver o escuchar, arriba tienen un botón que dice reconectar, le dan clic ahí y se retoma la transmisión al punto en el que vamos. ¿Qué otras cuestión? Para que tengan una mejor experiencia, véanlo desde una computadora, sintonícenos desde una computadora y en la medida de lo posible dedícale estas 2 horas más o menos que vamos a estar aquí contigo a disfrutar este seminario, a aprender. Si tienes a la mano papel y bolígrafo, te lo recomiendo porque vamos a manejar algunos datos ahí interesantes que pues siempre no está de más apuntar. No me quiero alargar mucho en esta introducción. El día de hoy tenemos a un ponente con harta experiencia. Para algunos tal vez ya lo conozcan, algunos no. Para quienes no, se los presento. Él es el ingeniero Joel Hernández Ortiz. Es agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, con un diplomado en cultivos de invierno en el Olds College de Canadá, con vasta experiencia en cultivos de invernadero, con proyectos interesantes. Ha estado al frente de una unidad de producción, la más representativa en lo que es agricultura protegida de la Universidad Autónoma Chapingo. Estuvo ahí algún tiempo desarrollándose como el grower, como encargado directo. También ha colaborado con diferentes organismos nacionales e internacionales en la organización de diferentes eventos. Actualmente es nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida y, bueno, también colaborador en un evento muy interesante que espero puedan asistir. Es el Green Tech Américas, el evento de agricultura protegida más grande del mundo que viene a México. Se retrasó un año por la situación que ya todos conocemos que tiene que ver con pandemia, pero bueno, este año hay señales de que va a estar en el estado de Querétaro, en el cual Joel es una parte importante de nosotros en ese evento. Entonces, pues como verán, tiene bastantes credenciales y el tema que nos va a platicar el día de hoy tiene que ver con sustratos. Sustratos, cómo elegirlos, qué propiedades físicas tienen, cuáles son las propiedades químicas y, bueno, con base en diferentes cultivos, pues cuál sería el mejor para utilizar en nuestros sistemas de producción. Mi nombre es Cuauhtémoc Vázquez y a nombre de SMEAP nuevamente les doy la bienvenida. Adelante, Joel. Muchas gracias, me echaste muchas flores, Cuauhtémoc, no era necesario tantas flores, pero son bien recibidas. Un gusto estar acá. Algo comentarles también, si nos están viendo en Facebook, si a alguien le interesa esta plática, por favor, etiquétenlo. Para los que están aquí, nos están viendo en estos momentos, manden el link a sus amigos, a sus compañeros, a quien creen que le pueda servir la información que vamos a impartir el día de hoy. Pues qué mejor, ¿no? Qué mejor compartir todo este tipo de actividades y qué mejor también si las pueden presumir, ¿no? Luego a nosotros nos encanta mucho, nos anima mucho de que luego nos etiqueten ahí en redes sociales, en sus stories o cualquier actividad que están mostrando que se están capacitando. Es para nosotros un gusto. Y ahí les comentamos que este evento se realiza pues gracias a la alianza con Agroinnova Panamá, Mundo Verde Consultora, Agrosistemas Controlados y la SMEAP. Y pues bueno, vamos a comenzar. Somos bastantes el día de hoy, un gusto estar con ustedes. Y vamos a estar hablando sobre el tema de sustratos. Vamos a estar abordándolo poco a poquito. Muy bien, pues se quedan contigo, Joel. Vamos a tener, no sé si hayas definido 1 o 2 bloques de preguntas. Dejamos uno hasta el final. Ok, un bloque de preguntas hasta el final para que las vayan preparando. También, si no alcanzamos a responderlas, discúlpenos, pero vamos a procurar tomar las más representativas. Entonces, Joel, por favor, adelante. Nos vemos en un rato. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Muy bien.
Le pusimos así, sustratos en hidroponía, propiedades físico y químicas. Vamos a comenzar. Primero, este evento, este webinar, ¿para quién va dirigido? Luego estábamos leyendo algunos de los mensajes que nos mandaban y eran preguntas de, oye, ¿nada más va a ser pura introducción o qué vamos a estar tocando? Independientemente de lo que toquemos el día de hoy, creo que sea que donde te desarrolles, siempre es muy bueno retroalimentarse. Conceptos que tal vez lo vimos en la carrera, si eres agrónomo, o que te la platicó alguien, si en alguna vez lo escuchaste, pues ahorita los vamos a estar comentando y estoy seguro que te va a servir. Entonces, este es un evento que está dirigido para los productores que están en campo, evidentemente, específicamente, pues agricultura protegida, y en hortalizas, todavía más específico. Para todos ellos les va a servir toda esta información que vamos a estar brindando el día de hoy. También para los técnicos, pues yo también soy técnico, consultor, me dedico a asesorar productores y pues también esta información les va a servir a todos estos técnicos que estén en campo, ya que pues ellos son una parte fundamental en la producción y que todos los proyectos en agricultura protegida pues funcionen y arranquen correctamente. También está dirigido un brazo fuerte en las capacitaciones de los productores, que también son los mismos proveedores. Entonces, si eres proveedor, te aseguro que vas a estar sacando buenas cosas de este evento. Y, evidentemente, que tenemos una base fuerte aquí de estudiantes. Entonces, posiblemente cosas que ya te los comentó el profesor, ahorita te las voy a volver a comentar, tal vez desde otra orientación, una orientación más práctica. Y, pues, bueno, espero que encajes en alguno de estos 4 pilares a quien va dirigido este evento y también me gustaría saber a qué te dedicas, si lo puedes poner ahí en el chat, y para darme una idea de qué tipo de gente tenemos aquí en este maravilloso evento. Dice David Tanori, dice, saludos desde Mexicali, se están presentando muchos apagones de electricidad. Ojalá puedan mirarlo en vivo completa, pues ojalá, esperemos que esos apagones se compongan rápidamente. Y ahí tenemos estudiantes de biotecnología, estudiantes de Chapingo, mira qué gusto Quetzali, desde Colombia, hace un mes estuvimos por allá en Colombia, soy proveedor de fibra de coco, Fernando Contreras, oye, interesante. Estudiantes, pasan muy rápido los comentarios, pero del Instituto Tecnológico del Roque, de Panamá, docentes, soy estudiante, buenas noches, híjole, productor de fresa en Costa Rica, creo que leí, excelente, un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio. Primero, vamos a entrar en contexto. Pues sí, primero tengo que hacer un contexto para justificar todo lo que estoy hablando, ¿no? Para justificar realmente el por qué estamos hablando de sustratos. Y vamos a algo que en algunas ponencias lo platico continuamente y no me voy a cansar de platicarlo porque es algo que lo tenemos que tener súper grabado en la cabeza, que son los retos que tenemos actualmente. Ahorita yo nada más puse mención de hay un estudio de la FAO y nos indica que los retos hacia el año 2050 son grandes, ¿no? Vamos a tener un crecimiento poblacional, vamos a tener hasta 9.100 millones de habitantes, se estima, y para poder alimentar a toda esta población, pues tenemos que elevar nuestra productividad un 70%. Un 70%. Ahora imaginemos que suena, entre comillas, lograble, ¿no? Pero si vemos que tenemos en contra el cambio climático, el déficit hídrico que continuamente va siendo mayor, entonces tenemos retos importantes que tener para esta producción. E incluso nos dice que de este 70% de producción que tenemos que aumentar en alimentos, el 80% va a ser un aumento en rendimiento y la intensidad en producción, y un 20% se va a lograr en crecer en tierra, en área cultivable. Entonces, básicamente le estamos apostando todo que tenemos que ser más eficientes. Ser eficientes en nuestro mismo hectárea, en nuestros mismos 1,000 metros cuadrados, en nuestros 100 metros cuadrados. Tenemos que ser muy eficientes, incluso un 80% más para poder lograr superar esta meta que tenemos hacia el 2050, ¿no? Entonces,
esa es una de las cosas muy importantes que debemos de conocer, que los retos son grandes. Hay actualmente muchas tecnologías que están, tal vez todavía las vemos inalcanzables, un poco difíciles de lograr, pero tenemos que innovar, tenemos que adoptarlas. Incluso aquí yo le puse innovar adoptando tecnologías disruptivas, ¿no? Prácticamente innovar significa que vamos a hacer algo nuevo donde estemos, no precisamente crear, ¿no? A veces luego nos casamos con esa idea de que innovar es crear algo, y no, simplemente el adoptar a una nueva tecnología, eso ya es una innovación para nosotros. Entonces, dentro de estas innovaciones y en la que está enfocado este tema, pues es la línea de la hidroponía. Y yo nada más voy aquí a poner una breve etimología de lo que significa hidroponía, y la palabra hidroponía se deriva del griego hidro, que es agua, y ponos, que es trabajo o actividad, que literalmente, y así lo dice, se traduce como trabajo en el agua, ¿no? Trabajo del agua. Sin embargo, ya en términos prácticos, nosotros le decimos a la hidroponía que es un sistema de producción en donde las raíces de nuestros cultivos van a estar irrigadas por una solución nutritiva, y en esa solución nutritiva van a estar disueltos los elementos esenciales. Entonces, cuando hablamos de hidroponía, van a haber muchos factores que van a interactuar para que sea una técnica eficiente, pero hay dos pilares muy básicos, que son la solución nutritiva y el sustrato. Y el sustrato es lo que nos tiene el día de hoy aquí, ¿no? Y nada más, igual para entrar en contexto, dentro de la misma hidroponía tenemos varias clasificaciones, y lo comento porque aquí en México creo que lo tenemos un poquito claro. Sin embargo, cuando hemos estado en otros países, a veces se casan con la idea de que la producción, así como está en esta imagen, eso es hidroponía, y nada más eso es hidroponía, ¿no? Y no, la hidroponía, pues, en efecto abarca esto, pero más cosas, ¿no? Esto le podríamos estar llamando como una clasificación donde prácticamente la raíz está en contacto con la solución nutritiva, no necesita un medio como tal, es irrigada con la solución, y dentro de las, incluso también se le puede llamar hidroponía en sistemas, hidroponía profunda, ¿no? Y dentro de esta línea, pues hay una gran diversidad, que son los sistemas NFT, NGS, MGS, y bastantes, ¿no? También tenemos los sistemas, la otra clasificación son los sistemas aeropónicos, y dentro de los sistemas aeropónicos son un poquito más complejos. Actualmente yo no me ha tocado ver una unidad productiva con aeroponía, pero sí he escuchado de algunas que están trabajando, en este caso, de reproducción de semilla de papa o cosas muy específicas, ¿no? Y una última clasificación de hidroponía, y que es la que nos tiene aquí, que es el manejo en sustratos o en agregados, también le podemos llamar de esa manera, y que es prácticamente que necesitamos un material donde le podamos dar soporte a la planta, y en ese material también le podamos aplicar la solución nutritiva que va a irrigar nuestro cultivo. Entonces, esto es ahora sí a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Estoy leyendo rápidamente sus comentarios. Bueno, sigamos. Cultivos en agregado, que es lo que nos mantiene hoy, que es lo mismo que hablar de cultivos en sustratos, que esto es hidroponía como tal. El cultivo en agregado es el sistema más simple de cultivo hidropónico. Las raíces se desarrollan y crecen en un medio inerte con capacidad de retención, pero ahora tenemos que describir y saber realmente qué es un sustrato, ¿no? Y el sustrato lo definimos como un material sólido, distinto, bueno, esto es algo importante, tiene que ser distinto al suelo. Parece que se me fue mi imagen, vamos a continuar, no sé qué pasó ahí con mi cámara. Vamos a continuar. Entonces, hablamos del sustrato, que es un material sólido distinto al suelo. Puede estar colocado en un contenedor o bolsa en forma pura, o también puede ser una mezcla, y permite el desarrollo del sistema radical, el crecimiento del cultivo, y puede intervenir o no en la nutrición de la planta. Eso es algo muy importante, porque aquí ya tenemos que ver con la parte de intercambio catiónico, que lo vamos a ver a continuación y poco a poco. Muy bien. Entonces, vamos continuando. Una vez que ya definimos qué es un sustrato,
Vamos a ver que también hay una clasificación de sustratos, porque tenemos una gran cantidad de sustratos conocidos y por conocer. Esos son los más conocidos que al menos tenemos aquí en México. Estoy seguro que en cada uno de los países van a tener un sustrato diferente y que pueden aportar aquí igual incluso aquí en el chat. Entonces, dentro de esta clasificación, vamos a tener a los primeros, que aquí los nombramos, que son los sustratos inorgánicos naturales. Ajá. ¿Qué sustratos pueden ser inorgánicos? También les podemos llamar minerales. Por ejemplo, la arena, el tezontle, la piedra pómez, el tepojal, que eso es algo muy común que tenemos aquí en México. Seguido, tenemos a una clasificación que son los sustratos inorgánicos, pero ya vienen procesados, vienen con un proceso de transformación. Y dentro de estos sustratos podemos encontrar a la lana de roca, a la perlita, a la vermiculita, que a veces se logran bueno, para su creación se logran con elevadas temperaturas y un proceso que no domino muy bien, pero aquí es lo importante mencionarlo. Tenemos también dentro de esta clasificación otro tipo de sustratos que son los orgánicos. Origen natural, origen orgánico. Y dentro de estos sustratos, aquí encontramos a la fibra de coco, que es muy utilizada en hidroponía, específicamente en contenedores, la misma turba, o peat moss, el acerrín, las cortezas, las cascarillas de arroz, también la cascarilla de café. Y aquí en los sustratos orgánicos, cada país tiene un aporte importantísimo, materiales que tienen en la región o de manera muy asequible. Entonces, es aquí donde se pueden agregar muchos sustratos y encontrar, pero ¿cómo elegir un sustrato, no? ¿Qué propiedades debe de tener? Y esto lo vamos a ver a continuación. Y bueno, y los últimos, el último grupo de sustratos son los sintéticos. Y aquí tenemos a las espumas de poliuretano y las espumas fenólicas. En este webinar no nos vamos a enfocar a describir o a meternos a desarrollar cada uno de los sustratos, porque no nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, vamos a tocar todo lo que tienen en común todos estos sustratos. ¿Y qué es lo que tienen en común? O podemos encontrarle su común denominador, pues vamos a hablar de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los sustratos. Muy bien. Vamos a seguir. Muy bien. Características de un buen sustrato. Incluso a este evento le quería poner el sustrato ideal, pero no me dejaron, mi idea no pasó, porque aquí cuando hablamos de un sustrato ideal, pues prácticamente es cuando hacemos el chiste, ¿no? Es como el hombre y la mujer ideal, pues no existen, pero sí tienen 2 que 3 ciertas características que la pueden acercar a ser el sustrato ideal, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando cada una de estas características y primero vamos a hablar de las características físicas y dentro de esta primera característica física vamos a tener a la retención de humedad. ¿Qué es la retención de humedad? El nombre lo dice muy claro, es la capacidad de un sustrato para retener la humedad, el agua que va a necesitar la planta. Ahora, no todo el agua que pueda contener el sustrato, pues la va a ocupar la planta, ¿no? Aquí ya nos vamos adentrando un poco más en el tema y vamos a ver que vamos a encontrar agua difícilmente disponible, agua totalmente disponible, y creo que ahorita lo dice en esta gráfica. Perdón, lo dice en la siguiente gráfica. Bueno, entonces, la retención de humedad está influida en su mayor parte por la granulometría del sustrato, el tamaño de las partículas. E incluso cuando hablamos de sustratos, cuando hablamos de granulometría, vamos a ver que tenemos los macros y los microporos. Los macroporos, ¿en qué nos van a ayudar? Los macroporos nos van a ayudar en tener una buena capacidad de aireación, que mis raíces tengan suficiente oxígeno, y los microporos nos van a ayudar para que el sustrato pueda retener una gran cantidad de agua. Ahora, aquí se trata de un balance, ¿no? De la cantidad de macroporos y la cantidad de microporos. Ahora, ¿qué es ¿de qué tamaño es un macroporo y de qué tamaño es un microporo?
Todos los espacios inferiores a 10 micras es un microporo y todos los espacios superiores a las 10 micras es un macroporo. Entonces, imagínense una micra, un micrómetro, pues inferior a 10 micrómetros, pues es súper pequeño realmente. Casi hablaríamos de que todos los sustratos, pues, y en los suelos, tanto tienen macroporos y microporos, pero hay que conocer cómo afectan estos macros y microporos en las capacidades de retención de humedad de mi sustrato. E incluso, cuando tocamos el tema de la granulometría, vamos a encontrar que en algunos sustratos minerales sí podemos seleccionar el tamaño de la granulometría que nosotros queremos, ¿no? Precisamente para estar jugando con macros, microporos. Pero bueno, vamos a ver un poquito más acerca de la retención de humedad. Hay mucha bibliografía, vamos a poder encontrar muchos datos, pero aquí hay un dato muy general que decimos que de un sustrato óptimo en retención de humedad, lo que debe de tener es del 40 al 65% de retención de humedad, ¿no? Y esta gráfica que vemos aquí es una curva de retención de humedad. Prácticamente todos los sustratos deben de tener una curva de retención de humedad porque es necesario conocer cuál es su capacidad, cuál es su porcentaje en retener la humedad, pero aquí hay algo muy importante, estos datos que debemos de conocer. Bueno, la capacidad de aireación, el agua fácilmente disponible, el agua de reserva, el agua difícilmente disponible, que esa prácticamente, aunque esté ahí el agua, pues la planta nunca la va a poder ocupar. Y bueno, y también el espacio poroso total, ¿no? Estos 4 factores, cuando evaluamos las propiedades físicas de un sustrato, los debemos de conocer. E incluso como tal, en su momento llevamos unos sustratos a realizarles unos estudios físicos para conocer toda esta parte, ¿no? Y yo esperaba encontrar algún análisis, bueno, algún protocolo para determinar propiedades físicas en sustratos, y no lo hay. Prácticamente aplicaron una metodología similar a lo que hacen en suelo, pero lo hicieron para sustratos, y bueno, obtener todos estos datos. Sin embargo, ahora sí que si los laboratorios hasta ese punto me permiten conocer los datos de un sustrato, bueno, pues ni modo, yo voy a hacer esos análisis y determinar las capacidades físicas que tiene mi sustrato. Ahora, ya conocemos la capacidad de retención de humedad de un sustrato. Lo siguiente es la capacidad de aireación. Incluso aquí lo veíamos en esta gráfica. En esta gráfica, la capacidad de retención está de este lado, ¿no? Entonces, perdón, de aireación. La capacidad de aireación de la raíz es el espacio que vamos a tener entre los espacios, entre esa porosidad, donde va a poder conservar oxígeno. E incluso muchos problemas que se tienen en hidroponía, no es por exceso de agua, más bien es por falta de oxígeno. Incluso muchas veces, a veces se hacen sobreriegos en horas del día que prácticamente eliminan estos espacios porosos y la raíz no tiene no tiene esa capacidad para estar intercambiando oxígeno. Y un porcentaje de capacidad de aireación de un sustrato óptimo varía entre el 10 a un 35%. Ajá. Muy bien, esto igual, si mandamos a hacer un análisis físico de nuestro sustrato, este dato igual nos los van a dar. Vamos a seguir. Estabilidad física. Muy bien. Los sustratos van a tender a desintegrarse con el tiempo, porque igual las mismas partículas se van reacomodando, la misma estructura física del sustrato se va reacomodando, y lo que menos queremos es que pierda el mayor número de sus capacidades, ¿no? Entonces, un sustrato se puede compactar, se puede descomponer, y eso es lo que menos buscamos. Entonces, buscamos que un sustrato, a lo largo del ciclo, se mantenga y conserve sus propiedades. Otro punto es la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Es la capacidad de absorber en todas las direcciones la solución nutritiva a través de los microporos. Es esencial cuando se utiliza un sistema de riego por goteo.
Hablábamos del tamaño de los poros, que si son macros o que si son microporos. Hablábamos sobre el tamaño de las partículas de nuestro sustrato, la misma granulometría, pero vamos a dar un ejemplo y para dar énfasis en esta gráfica que tenemos aquí. Supongamos que nuestro sustrato tiene una granulometría de 3 milímetros. Podemos tener en nuestro sustrato, llamémosle, imagínense que es una roca, ya sea tepojal o tezontle, y que el tamaño de mis piedritas pues sean de 3 milímetros, de 3 a 5 milímetros. Y una de dos, podemos tener un sustrato completamente homogéneo, es decir, que el margen de error de encontrar gravas más grandes o muy pequeñas sea menor, porque al final todo el sustrato es homogéneo, todo tiene una granulometría de 3 a 5 milímetros, ¿no? Y sería la curva que está aquí en color verde. Ese es el ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un sustrato heterogéneo? O sea, que puedo tener dentro de estas piedras muy grandes, piedras muy pequeñas, de 1 milímetro, inferior a 1 milímetro, pero al final cuando yo promedio, me da que la granulometría es de 3 milímetros o de 3 a 5, ¿no? El promedio es el mismo, sin embargo, uno es más homogéneo que el otro. Eso tiene mucho que ver con la parte de capilaridad, porque cuando nosotros tenemos un sustrato heterogéneo, es decir, es esta curva azul, que podemos tener piedras o granulometrías muy grandes y granulometrías muy pequeñas, esto lo que nos va a hacer es que vamos a tener un efecto de reordenación de las partículas. ¿Qué es esta parte de reordenación de las partículas? Lo vamos a ver en esta gráfica. Imagínense que el primer caso, la imagen de su izquierda, es un sustrato que es completamente homogéneo. Todas las partículas de mi sustrato son del mismo tamaño, son de 3 a 5 milímetros. ¿Qué pasa cuando riego? Pues el agua va a pasar directamente hacia abajo y no va a haber nada de retención de humedad. Simplemente el agua se va. No va a haber una buena estructura de bulbo de humedad en este tipo de sustratos muy homogéneos. Sin embargo, cuando tenemos un sustrato un poco más heterogéneo, ¿qué pasa? Pues el agua va a ir bajando por las partículas y no se va a ir directamente hacia abajo, ¿no? Sino que va a estar encontrando caminos y se va a ir esparciendo en todo el contenedor, en todo el volumen del sustrato. E incluso hasta lo más probable y lo que siempre pasa es que drene siempre en las partes laterales. Por eso en los contenedores siempre estamos poniendo los drenes en los laterales de nuestras bolsas, de nuestros slabs, porque ahí es donde principalmente se va los drenajes cuando tenemos una mezcla heterogénea entre nuestros sustratos. Y también lo mismo, casi en la parte inferior, en la parte basal de nuestro sustrato, pues se va apelmazando poco a poco y con el tiempo, y también eso va a entorpecer un poco el drenaje. Pero bueno, entonces, esa es como que la importancia de la capilaridad y de tener, bueno, de conocer por qué debemos de tener un sustrato un poco más heterogéneo y no tan heterogéneo. Entonces, como lo comenté hace unos minutos, los drenajes pues siempre los tenemos que estar colocando pues en las partes laterales de nuestros sustratos. Muy bien. ¿Me pueden traer un vaso con agua, de favor? ¿Qué les está pareciendo hasta ahorita? Creo que voy un poco rápido. Si quieren que vuelva a repetir algo, me avisan. Voy a ver si aquí vamos leyendo algo. Y bueno, todo lo que les comenté de retención de humedad, capilaridad, capacidad de aireación, todas estas vienen siendo propiedades físicas de un sustrato, ¿no? Y hablábamos que algunos pueden comentar que prefieren o buscan sustratos con una capacidad de retención de humedad del 40 al 60%, una capacidad de aireación del 10 al 35%, y aquí ya sí, yo me voy a la bibliografía, encontré esto, ¿no?
Es una bibliografía un poquito hacia atrás. Sin embargo, los datos son buenos y los podemos rescatar. Ok. Vamos a encontrar aquí que esta es una recomendación, o más bien un nivel óptimo de las propiedades físicas de un sustrato, ¿no? Y nos indican tamaño de partícula, la granulometría de un sustrato, de 0.25 a 2.5 milímetros. Densidad aparente, no mayor a 0.4. Densidad real, entre 1.45 y 2.65. Espacio poroso total, un espacio poroso total superior al 85%. Capacidad de aireación, entre el 10 y el 30%. Agua fácilmente disponible, entre el 20 y el 30%. Ajá. Agua de reserva, del 4 al 10, y agua totalmente disponible, del 24 al 40. Bueno, estos son los datos que en su momento en la literatura nos comentan de cuáles son las propiedades idóneas para un sustrato. Sin embargo, aquí hay algo que nos va a determinar, que nos va a determinar las propiedades físicas de un sustrato. Uno es el clima, las condiciones de nuestra agua y pues nuestro cultivo. Hay cultivos que prefieren más aireación, van a requerir ciertas necesidades distintas, tanto en nutrición, y que también esto puede influir mismamente en las propiedades físicas de un sustrato, ¿no? Bueno, e incluso por ahí también luego hacen los comentarios de que no hay sustrato malo, que con cualquier sustrato con un buen manejo de nutrición y un buen manejo de riegos se puede armar y se puede sacar el cultivo adelante. Pues no tan, ahora sí que no es no tiene toda la razón, pero tampoco está mal, ¿no? En efecto, nos podemos adaptar a trabajar con el sustrato que tengamos, pero si podemos elegir las propiedades de nuestro sustrato para lo que mejor nos convenga para el desarrollo de nuestro cultivo, para nuestra estrategia agronómica que vayamos a obtener o que vayamos a realizar, pues qué mejor. Seguimos. Después de hablar de las propiedades físicas, ahora sí vienen las propiedades químicas. Y dentro de las propiedades químicas hay la primera vemos que debe de tener una mínima velocidad de descomposición, e incluso le llaman bioestabilidad ya en la academia, y donde indican que pues algunos, o incluso ya hay tablas, ya no las pueden meter, donde nos indican qué tanto se va degradando un sustrato, y obviamente aquí es evitar la degradación en su parte física y en su parte química. Incluso nos indican, encontré que en este caso, por dar el ejemplo de fibra de coco, que es un sustrato que no, más bien que no tiene tiene una alta bioestabilidad. Incluso encontré que decía del 100%, pero ya en la parte práctica difiero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han trabajado con fibra de coco, pero es común que como es un sustrato orgánico y trae una cierta humedad como tal, el problema es que si yo lo conservo por mucho tiempo, se va a dar una higroscopicidad, que prácticamente toda la humedad se va a concentrar en el centro de mi paca, ¿no? En el caso de hablar de una paca. Y todo lo que está de su parte externa, pues se va a secar. Y esto sí me puede afectar un poquito en las propiedades físicas, en su manejo. Eso puede pasar, incluso igual hablando de peat moss, viene también con cierta humedad del sustrato. ¿Qué pasa si yo la paca la dejo abierto? Pues si no la tengo en condiciones aisladas, pues esa paca de peat moss se va a empezar a secar y se va a empezar a endurecer. Bueno, entonces ese es el tema de bioestabilidad. También se busca que el sustrato tenga una baja salinidad, que eso lo podemos ver con el tema o medir con el tema de conductividad eléctrica, más bien tomarlo como indicador, ¿no? Y vamos a encontrar que igual hay sustratos que pueden contener, ejemplo, fibra de coco, cloruro de sodio, incluso algunos sustratos minerales. Podemos y tenemos que ser cuidadosos de que no contengan algún metal pesado en su mismo proceso.
se puede pasar. Un pH estable, al final de cuentas lo vamos a estar trabajando con una solución nutritiva y necesitamos que sea lo más estable, lo más estable posible ese sustrato. Y también una capacidad de intercambio catiónico. Aquí en la capacidad de intercambio catiónico podemos encontrar de que en la academia nos pueden decir de que cuando un sustrato tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, pues esta misma puede interferir en el estira y afloje de iones con la solución nutritiva. Entonces lo ideal sería buscar un sustrato que no tenga una capacidad que no tenga esa capacidad de intercambio catiónico. Sin embargo, también algo a favor de la capacidad de intercambio catiónico es que también nos funciona como buffer. Es decir, si yo cometo algún error, pues en mi balance de mi solución nutritiva, la capacidad de intercambio catiónico me va a poder ayudar un poco en que no se resienta tanto ese desbalance de solución. Sin embargo, cuando no hay nada de capacidad de intercambio catiónico, ese desbalance le va a caer directo a la raíz. Y bueno, aquí nos indican que sustratos con una capacidad de intercambio catiónico menores a 20 o 20 milequivalentes es lo ideal. Me parece que fibra de coco trae 50 milequivalentes en su capacidad de intercambio catiónico. Y bueno, otras propiedades. Bueno, antes de pasar a otras propiedades, se me pasaba. Igual, en el tema de capacidad de intercambio catiónico, pues aquí tiene que ver el origen del sustrato, ¿no? Recuerdan cuando los estábamos clasificando, cuando estamos hablando de sustratos minerales inorgánicos, pues prácticamente su capacidad, su SIC es baja o incluso nula. Cuando son sustratos orgánicos, vamos a tener una alta capacidad se va a presentar una SIC. Va a ser muy variable porque obviamente los sustratos orgánicos van a depender de dónde se extrajeron, de en qué etapa lo extrajeron, qué edad de la planta tenía cuando lo extrajeron. Van a haber muchas variables que va a ser difícil medir o dar un indicador sobre una SIC. Y bueno, y entre otras propiedades podemos estar hablando que buscamos sustratos que estén libres de patógenos y sustancias fitotóxicas. También lo mismo, que estén libres de metales pesados. Esa parte está pues penada en algunas normas de inocuidad. Depende del país donde vayamos a estar comercializando, pero son estrictos en ese tema. Lo mismo y algo lógico, pues tiene que ser un sustrato de bajo costo. Y esto es muy importante porque esto es muy importante, porque a veces nos encontramos proyectos, a veces grandes, a veces, bueno, más bien pequeños en su mayoría, y que quieren dar ese brinco a hidroponía y se quieren ir luego por fibra de coco. Dar el ejemplo, ¿no? Es un sustrato caro que tal vez analizando el contexto del proyecto, de decir, oye, pues tu mercado es local, vamos a echarle número a los costos, y pues no sales con ese sustrato. O sea, sí vas a ser más productivo, pero ya si echamos números y nos vamos a la parte de rentabilidad, pues tal vez no vamos a ser rentables. Entonces, hay veces que tenemos sustratos en la región que nos podemos echar mano de ellos. Nosotros estamos ubicados aquí en el centro de México, en el estado de México, y pues tenemos la fortuna de que estamos cerca del eje neovolcánico transversal, y la fortuna va en que podemos encontrar minas de tezontle, que es esta roca volcánica, que prácticamente nos sale más caro el flete que el mismo producto. Entonces encontramos, como este ejemplo, podemos encontrar igual sustratos muy económicos en nuestra región. Y lo otro que tenemos que estar revisando es que sea disponible. Aquí me refiero a que, por ejemplo, hay algunos sustratos y que depende de la mezcla, los vamos a poder emplear nada más un ciclo, o tal vez les podamos dar 2 o 3 ciclos, pero a la disponibilidad no nos refiero a que si yo quiero volver a ocupar ese sustrato, pues que esté disponible para el siguiente ciclo. Esto sucede, y creo que es uno de los problemas cuando estamos hablando de peat moss y también de fibra de coco, que cuando hablamos de peat moss, pues es
es un sustrato de origen orgánico que se extrae de los pantanos, es tierra de pantano como tal, donde prácticamente les estamos dando en la torre y en algún momento se va a acabar. No sé cuánto quede, realmente desconozco ese dato, pero de que se va a acabar, se va a acabar. Y lo mismo con la parte de fibra de coco. Tal vez no se vaya a acabar la fibra de coco, pero obedece a otros estándares y tiene otras barreras que ahorita está dificultando su disponibilidad en el mercado. Y otra de las propiedades que estamos buscando, pues es que tenga un alto grado de uniformidad y continuidad. Va de la mano, ¿no? Lo que les comentaba. Que ese sustrato sea uniforme, o sea que si yo voy a poner en una hectárea tezontle o cualquier otra piedra, o cualquier otro sustrato mineral, todo el sustrato tiene que ser uniforme. Si yo voy a poner fibra de coco, toda esa fibra de coco en mi hectárea tiene que ser uniforme. Es común de que no sea uniforme, y es ahí donde nosotros nos tenemos que poner quisquillosos a la hora de seleccionar un sustrato, ¿no? De elegir al proveedor, de preguntarle, de llegar a esa trazabilidad y de decir, oye, ¿cómo me aseguras que todo lo que te estoy comprando sea del mismo lote o tenga esa uniformidad? Y para dar un ejemplo de todo lo que hemos comentado, voy a poner aquí el ejemplo de fibra de coco. Fibra de coco, lo mismo, es un sustrato orgánico. Cuando somos nuevos nada más decimos fibra de coco, pero ya cuando estamos en producción y vemos que hay 3 componentes que forman a la fibra de coco. Lo primero es la fibra, el polvo y el chip. Ajá. ¿Qué hace cada cosa? Prácticamente la fibra lo que nos ayuda es a darnos esa capacidad de aireación. Imagínense como si fueran unos macroporos. El polvo lo que nos va a ayudar es a retener humedad. Imagínense, va a ser la acción de los microporos. Y el chip se asocia mucho a como una esponja que va a estar absorbiendo y que va a estar, retiene y ¿cómo le podemos llamar? Inhala y... Bueno, que absorbe y lo contrario, absorber, liberar nutrientes y pues va a influir en la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, incluso desde un mismo sustrato se empieza a diseñar con qué capacidad o con qué propiedad física vamos a estar queriendo ese sustrato. Oye, le metemos más fibra, pero si le metemos más fibra va a aumentar la capacidad de aireación y va a retener menos humedad. Entonces vamos a tener que hacer riegos más constantes, o lo inverso, ¿no? ¿Qué pasa si yo meto una gran cantidad de polvo? Oye, pues se va a retener bastante la humedad, vamos a tener que hacer riegos más espaciados, tal vez la raíz va a tener mucho problema para desarrollarse porque no va a haber mucho espacio vacío para que los pelos radicales puedan crecer. En fin, desde ahí vemos cómo va interactuando, ¿no? Dando el ejemplo de fibra de coco. Y lo que yo les decía tenemos que asegurarnos de que sea un sustrato homogéneo. ¿Y por qué insisto mucho en la homogeneidad? Vámonos a retomar el ejemplo de aquí de fibra de coco. Imaginemos, pues los cocos se dan en la playa, en las regiones costeras, pero vamos a poner el ejemplo de México, pues tenemos un gran litoral donde hay grandes zonas productoras de coco, pero sin embargo, cada zona es muy distinta. Las corrientes marítimas son distintas, los vientos son distintos, los vientos generan brisas, las brisas traen ciertos contenidos minerales y todo esto me va a hacer que la fibra de coco, hablando de manera general, pues tenga ciertas propiedades, una cierta conductividad eléctrica, una diferente, si ya nos analizamos, si ya nos ponemos a fondo a ver de esa conductividad eléctrica, qué sales hay, vamos a ver que vamos a encontrar sodios, cloros, nitrógenos, y vamos a encontrar que van a ser distintas dependiendo de la región. Entonces, es por eso que debemos de asegurarnos de que si vamos a comprar un ejemplo de fibra de coco, de que todo sea de la misma región, que sea homogéneo, que sea del mismo lote. Y, por ejemplo, aquí hay pongo unos datos de cómo están manejando algunos growers sus
sus fibras de coco para la producción. Incluso nos decía un doctor, nos decía muy específicamente, mira, para fresa y para zamora, esto sería como lo óptimo, un 50% fibra, un 20% chip y un 30% polvo. Para pimientos, un 70% fibra, que aquí viene fibra y chip, y un 30% polvo. Y tomates es lo mismo, incluso se busca un 70% fibra, pero que en ese 70% al menos el 20% sea chip y un 30% polvo. Eso hablando nada más de un sustrato y manejando nada más las propiedades físicas. Obviamente aquí también se tiene que evaluar las propiedades químicas. Oye, ¿qué tantos contenido de sales tiene? ¿Qué tanto contenido de sodio vamos a tener? O vamos a tenerle que dar un tratamiento, incluso algunos les dan un tratamiento con calcio para que haga reacción. Y bueno, todo eso se tiene que evaluar para tener un buen manejo de tu sustrato. Y precisamente, hablando del tema de la disponibilidad, platicaba con unos comercializadores de coco. Me dice, oye, si quieres coco, pues pídemelo ahorita porque si quieres coco de hoy para dentro de 2 meses, posiblemente sea muy difícil, ya que ahorita hay una problemática importante debido igual a la situación de la pandemia. En esta tabla vemos a los principales países productores de coco y vemos que está Indonesia, Filipinas, India, Sri Lanka, Brasil, pero aquí señalo a India. ¿Por qué? ¿Por qué lo señalo? Porque si nos vamos a las noticias, India fue uno de los países ahorita más afectados con el tema de pandemia, y precisamente hubo muchos retrasos porque gran parte de la fibra de coco también venía de la India. Entonces se tuvo problemas, hay muchos retrasos en la disponibilidad de este sustrato. Y eso, si le sumamos los problemas que hubo con el embotellamiento en el canal de Suez, ¿sí fue el canal de Suez? Que elevó los costos de los fletes bastante, de los vagones, ya se me fue el nombre, de los contenedores, los elevó bastante. Entonces, incluso nos decían estos mismos amigos comercializadores, mira, si quieres pedir, de una vez prográmate un año, o sea, pide lo que vas a ocupar el siguiente año para que nosotros podamos prever toda la logística, que haya fibra de coco, que no se te eleven los costos y listo. Bueno, vamos a seguir. Esta tabla que vemos acá, viene aquí varios sustratos, los más comerciales, que podemos encontrar de manera rápida, y sus capacidades físicas, sus propiedades físicas. Entonces podemos encontrar que tenemos a la turba, a la composta, a perlita, a la vermiculita y a la fibra de coco. Les recomiendo, si están en su computadora, tomen una captura de pantalla o saquen una fotografía de esto, porque está buenísima esta información. Ahí me puse a investigar bastante, encontré esto y se me hizo agradable ponerlo acá, donde incluso vamos a ver rápidamente cómo están sus propiedades. Y vemos que la primera, si vemos nos vamos evaluando nada más la retención de humedad. Vemos que turba, pues tiene una gran capacidad de retención de humedad. Sin embargo, la que tiene una mayor capacidad es la composta, ¿no? Y la que tiene menor capacidad de retención de humedad es la vermiculita, con un 35%. Incluso fibra de coco está en un 40%, y cuando decíamos que un óptimo, pues va de un 40 a un 65% en retención de humedad. Capacidades de aireación, veíamos que los óptimos pueden rondar del 10 al 35%, ¿no? Vemos que uno de los sustratos con mayor capacidad de retención de humedad, pues es la perlita, con un 35%. Fibra de coco no es un sustrato que se caracteriza por una alta capacidad de aireación, un 16%. Y así nos vamos viendo cada una de las propiedades físicas. Incluso nos vamos a la capacidad de intercambio catiónico. Vemos que fibra de coco tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, lo mismo que la composta, y la composta pues es lógico. Y las que de verdad no hay una capacidad de intercambio catiónico es la turba y la perlita. Entonces, esto igual nos puede ayudar a determinar qué vamos a hacer, qué cuidados debemos de tener. Esto en cuanto a propiedades físicas. Ahora imagínense, pues elegir un sustrato ideal tal vez es muy complejo, ¿no? Incluso retomando el ejemplo de fibra de coco, que ahí medio se podía jugar con la composición de fibra, de chip
y de polvillo, pues podríamos hacer un sustrato más, lo más aceptable para nuestro cultivo. Pero, ¿qué pasa cuando trabajamos con un sustrato que no podemos estar manejando esas composiciones dentro del mismo, ¿no? El caso de la turba, de la perlita, de vermiculita o cualquier otro sustrato que haya, donde todo es homogéneo y no podemos jugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ok, pues entonces aquí es donde viene la parte de mezclas. ¿Podemos mezclar los sustratos? Claro que se puede, pero hay que saber cómo medirlos y cuál es el óptimo al que nosotros queremos llegar. Ok, vamos a seguir. Esta tabla es la misma tabla. Híjole, les voy a quedar a deber una tabla. Bueno, les vamos a quedar a deber una tabla, pero en la tabla que les quería mostrar venían precisamente algunos ejemplos, incluso aquí tiene el título, propuestas de mezclas de sustratos, algunas recomendaciones que nos estaban haciendo para ver las proporciones en las que se podían hacer algunos sustratos y ya medio conocer cuáles eran los resultados en cuanto a propiedades físicas que podríamos obtener. Dar un ejemplo, por ejemplo, mezclando fibra de coco con vermiculita o fibra de coco con perlita o estos tres últimos todos juntos. Entonces, vamos a encontrar una manera de hacérselas llegar. Pero es que está bien interesante esta tabla, una disculpa ahí, se nos pasó. Pero bueno, aquí la intención es mostrarles o es comentar o dejar esa carta abierta a que ustedes sí pueden hacer mezclas de sustratos, que debemos de investigar, sí tenemos que investigar, e incluso en el mejor de los casos, sí, en ese es el mejor de los casos, hacer varias mezclas, incluso si yo puedo llevarlas al laboratorio y que me determinen todas estas capacidades, estaría mucho mejor. Y esto es con base a prueba y error. El primero no me salió y vamos haciendo la segunda prueba, la tercera prueba y dentro de las pruebas sus respectivas repeticiones. Y esto pues para obtener un sustrato ideal que ya vimos que debe de tener las características o asemejarse a esas características que veíamos previamente. E incluso, por dar el ejemplo práctico, nos tocó estar en una unidad, estábamos trabajando tezontle, que para nosotros es súper económico el tezontle, con una mezcla con aserrín. ¿Qué pasaba? Pues queríamos darle una mejor capacidad de retención al tezontle mezclándolo con aserrín. Al aserrín se le tuvo que dar un tratamiento previo, y bueno, y fue un sustrato que nos duró 3 años, y hasta podía durar otros años, pero ya se decidió cambiarlo. Entonces, eso fue un ejemplo, ¿no? Pero obviamente ahí se tuvo que medir o ser muy específicos en la granulometría del tezontle, en las proporciones de tezontle y aserrín, en fin. También otra de les comentaba al inicio que hace un mes, un poco más de un mes, estuvimos en Colombia con unos productores y me sorprendieron con sus sustratos. Ellos tenían un sustrato que es el que está aquí en la derecha, que es tierra de monte, más cascarillo de arroz, más carbón. Entonces, ahora sí, conforme platicaba con ellos, lo que me transmitieron fue eso, de que tenían muchos problemas con el suelo, enfermedades, nemátodos. Digamos que con la experiencia formularon ese sustrato y les va muy bien. Sin embargo, obviamente no tienen pruebas de decirle, oye, ¿cuál es la capacidad de retención de humedad? ¿Cuál es tu capacidad de aireación? ¿Podemos mejorarlo? Sin embargo, ya dar ese paso y hacer un sustrato, una mezcla de sustrato, ya es algo positivo. Sin embargo, aquí la mejora es, oye, pues vamos a condicionar bien esa mezcla, esas proporciones de arroz, de tierra y de carbón para lograr esas propiedades físicas más asemejadas a lo que yo quiero o a lo que tú necesitas, ¿no? Porque igual, por dar el ejemplo, a veces podemos crear un sustrato muy, con una capacidad de aireación muy alta,
pero a lo mejor eso nos va a decir que tenemos que hacer riegos más constantes, pero no estamos equipados para estar dando riegos constantes. Entonces, ok, pues nos vamos a un sustrato con una alta capacidad de retención de humedad para que dé los menos riegos posibles, por así llamarlo, ¿no? Es un ejemplo práctico igual de cómo, pues, nuestros equipos también van a influir en la manera de formular un sustrato. Y bueno, ya estamos aquí terminando. Fue una plática realmente rápida. Y aquí esta última lámina, aquí queremos profundizar sobre las propiedades químicas y su relación, bueno, sobre las propiedades químicas de un sustrato y su relación con la nutrición. Ajá. Entonces, primero, tenemos que conocer muy bien cómo se mueve cada elemento. Cuando yo les comentaba de la fibra de coco y si tenemos contenidos de sodios, saber cómo nos va a afectar el sodio, saber cómo podemos trabajar con el sodio o bajarlo o lavarlo. Igual, lo mismo, seguir durante el cultivo el nivel de fertilidad del sustrato. Tenemos que hacer mediciones, cuál es la capacidad eléctrica de mi sustrato, cuál es la capacidad eléctrica de mi solución nutritiva, cuál es la capacidad de la conductividad eléctrica de mi drenaje, sus pHs, porque todo eso me va a indicar cómo se encuentra la planta y qué podemos hacer para mejorar. Y lo mismo, para hacer un ajuste de pH en la solución nutritiva, que al final, pues el pH me va a indicar si va a haber una buena capacidad para que la planta absorba los nutrimentos, para que estén disponibles, que esa es realmente la palabra, que con un buen pH podemos tener una alta disponibilidad de nutrimentos. Y cuando estemos hablando de sustratos inertes, pues intentar utilizar la solución nutritiva más equilibrada posible, para que, evidentemente, si hay algún efecto o más bien algún desbalance, golpee lo menos posible a nuestra raíz. Ajá, entonces tenemos que hacer mediciones continuas de conductividad eléctrica, de pH, y ese es un tema muy bonito cuando ya nos metimos a la parte de soluciones nutritivas. Me parece que sí. Esta es la última. Me hice tiempo récord. No sé qué opinan de la presentación. Yo estaba muy nervioso al inicio, pero espero que les haya aportado algo y ahorita vamos a pasar con la parte de preguntas.